nuevo otro día más con ustedes dentro del Viajero Cuántico, con un tema muy bonito. Yo creo que es muy bonito, como es hablar del Camino de Santiago, de todo lo que conlleva el propio Camino de Santiago, y además esta noche con el testimonio de primera mano de una peregrina que lo ha hecho y que nos lo va a contar sus experiencias. Seguramente que lo mismo nos da en el Viajero Cuántico por hacer una serie dedicada al Camino de Santiago, que es lo que creo, porque pasan tantas cosas, hay tanta información, tenemos tanto que contarles, que lo mismo lo hacemos así. Pero sin más dilación, nos va a poner en situacionales con una música sugerente. Año Santo compostelano. Miles de peregrinos se echan a andar desde los confines del mundo cristiano para acercarse al Fisterre gallego, allí donde se creía que la tierra se acababa. Su objetivo, visitar al apóstol Santiago para ganar el jubileo y ganar la indulgencia para todos los pecados, o vivir una aventura inolvidable. Aunque no todos los que emprenden la ruta son creyentes, todos cumplen con la tradición de abrazar al santo, por si acaso, para perderse luego, igual que antaño, por esa ciudad única que invita a muchas cosas, no solo a la espiritualidad y al recogimiento, porque hay muchos caminos dentro de esa ruta jacobea que tienen como meta la Catedral de Santiago. Unos siguen el camino del arte y la cultura, otros el de la buena mesa, otros el de la aventura y otros, efectivamente, el del fervor religioso. Desde que en el siglo XII se inician las peregrinaciones hacia Compostela, se ha mantenido viva la tradición hasta nuestros días, aunque ha tenido épocas de decadencia. Y bien podemos afirmar que el Camino de Santiago es uno de esos hechos históricos que no tienen una explicación exacta. ¿Por qué de pronto las gentes emprenden una larga ruta, desafiando todos los peligros que acechaban los caminos de la Edad Media para llegar a una meta lejanísima, una tumba descubierta en un poblado de Hispania que alguien identifica con la del apóstol Santiago? ¿Cómo llegaron allí los restos del apóstol, muerto en Tierra Santa? Cuenta la leyenda que un 25 de julio del año 813, una luz misteriosa señaló al ermitaño San Pelagio y a Teodomiro, obispo de Iria Flavia, el lugar donde se encontraban las tumbas de Santiago el Mayor y de sus discípulos Teodoro y Atanasio. Se trataba del bosque de Liberum Donum, que desde entonces fue llamado Campus Stellae. De aquí procede el nombre de Compostela. En cuanto a cómo llegaron los restos de Santiago a Galicia, dice la tradición que después de ser decapitado en Jerusalén, su cuerpo fue introducido en un barco de piedra que llegó al Finisterre español. Pero ¿cómo podía flotar en el mar un barco de piedra? Si tenemos en cuenta que ya en la Edad del Bronce llegaban a las costas gallegas barcos fenicios en busca de estaño, podría ser que el barco que trajo los restos del apóstol no sería un barco de piedra, sino de la piedra, es decir, del estaño. Esta, sin embargo, es una de las muchas teorías que se barajan sobre la llegada del cuerpo de Santiago a Galicia. Pero sean o no verídicas estas teorías, lo cierto es que por el mundo cristiano se difunde la idea de que aquella tumba es la del apóstol Santiago, y una vez aceptada esta idea, las peregrinaciones se ponen en marcha, organizadas por la Orden de Cluny. Gracias a las peregrinaciones se produce un fenómeno de gran importancia. Europa se pone en marcha, saliendo del inmovilismo rural y de ese oscurantismo en que se había sumido tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Las gentes viajan, surgiendo el inevitable intercambio de ideas y de culturas que devuelve el esplendor perdido a esa Europa que toma conciencia de sí misma. El Camino de Santiago era la ruta cristiana opuesta a la de Mahoma, la que los musulmanes recorren hasta la Meca. Estas dos grandes rutas de peregrinación formaban un círculo y constituían una valiosísima vía de intercambio de conocimientos,
ya que los musulmanes españoles que viajaban hacia su ciudad santa traerían elementos de los musulmanes que vivían en los límites con China. Resurge un incipiente comercio. Nace un arte genuinamente europeo que se llamará románico. Luego surgiría el gótico. Renace el mundo urbano. Benditas sean las leyendas que movilizan a las gentes. Pero la verdad, Antonia, es que no todo era espiritualidad, ¿verdad? No, al principio, claro que era espiritualidad, pero todo va cambiando. En la Edad Media existía un culto exacerbado a las reliquias porque se creía que tenían propiedades curativas y el enfermo entraba en contacto con ellas. Por ello, al principio el Camino de Santiago tiene un sentido exclusivamente religioso, pero poco a poco se va transformando, que es la consecuencia lógica de las necesidades de los peregrinos. Es así como se establecen puestos de cambio de moneda, de venta de recuerdos, de comida, y hasta habrá avispados que trafican con reliquias. Es la picaresca típica que surge en todas las sociedades y en todas las épocas. Hay que saciar las necesidades del alma, pero también las del cuerpo. Tengamos en cuenta que venían peregrinos de los confines de Europa. Claro, pero no todo el mundo viajaba voluntariamente, ¿verdad? No. Había mucha gente que viajaba voluntariamente y, como decimos, por religiosidad, por espiritualidad, pero algunos no viajaban voluntariamente, sino obligados por la justicia, ya que ciertos delitos como el asesinato de un eclesiástico o el incesto se castigaban con la obligación de recorrer el Camino de Santiago para redimirse. Por tanto, no todo era espiritualidad. Además, viajaban gentes de todo pelaje, viajaban reyes, santos, guerreros, ladrones, mendigos, desertores, fugitivos de la justicia, unos variopintos tipos humanos, muchos de los cuales se perdían en los antros de la mala vida y de la perdición. Y había reyes que querían viajar, pero al final no viajaban. Lo que hacían era enviar a otra persona en su nombre para que viajase por él y ganase el jubileo. Pero bueno, creo, lo mismo me equivoco, que había lugares o había algún lugar por donde nos recomendaban no pasar, ¿no? Claro, porque es lo que decía, que había antros de mala vida y de perdición. Especialmente en Sagún de Campos. Allí había bailarinas musulmanas y taúres y emitían con una especie de cantos de sirena que atrapaban a muchos que habían emprendido el camino con muy buenas intenciones. Era algo así como lo que pasaba con la Odisea, ¿no? Un canto de sirenas y que digamos que los navegantes, los marineros tuvieron que atarse a los palos del barco para no sucumbir a la tentación de las sirenas. Pues bien, en la guía del peregrino que había, se recomienda pasar rápidamente por este lugar para no sucumbir a las tentaciones de la carne y de otros pecados capitales, fíjate. Pero también en los lugares santos, concretamente había muchos. Sí, en los lugares santos me refiero a las iglesias, a las iglesias, las catedrales, se cometían muchos pecados. En los triforios, que tienen todas las iglesias románicas, que es una especie de galería, ¿no? donde allí descansaban los peregrinos, se producían auténticas trifulcas a causa de las partidas de dados que se hacían, se organizaban entre los peregrinos y también se llegaron a cometer crímenes horrendos, lo que obligó a muchas iglesias a ser reconsagradas. Incluso la Catedral de Santiago tuvo que ser reconsagrada varias veces. Oye, y eso del botafumeiro que vemos muchas veces en televisión de un lado a otro, ¿cuál es su origen? Sí, el botafumeiro se pone en marcha sobre todo el 25 de julio, que es el Día de la Patria Gallega, el Día de Santiago. Entonces allí acuden muchas autoridades, se hace
danzar, digamos, entre comillas. Es como una especie de homenaje. Entonces, donde tiene, en otras digamos, fiestas grandes también se echa a andar el botafumeiro. Pesa mucho, es muy grande, es un objeto muy grande y muy valioso. ¿Dónde tiene el origen? Pues mira, precisamente para desinfectar los recintos y neutralizar por donde pasaban y descansaban los peregrinos, para desinfectarlos y neutralizar el mal olor que desprendían después de días y días de caminatas y años sin lavarse y sin mudarse de ropa, se expandía el incienso en las iglesias, ¿no? Entonces, el botafumeiro, que como decían días señalados, como es el 25 de julio, se rescata el rito de la purificación y para gozo y asombro de los espectadores, porque siempre es un auténtico espectáculo. Bueno, a mí, yo nunca he estado allí, nunca he estado allí en la catedral cuando se ha sacado el botafumeiro, pero cuando lo veo por la tele me da un poco de miedo, digo, a ver si se va a desprender un día y como se desprenda verás la que algún accidente habrá habido seguro. Esperemos Oye, que no. ¿y los que viajaban qué hacían? Bueno, hay varias rutas procedentes de Europa y también de España, es decir, hay muchos caminos de Santiago, aparte de lo que decías tú de la ruta del arte, de la espiritualidad, la ruta de la gastronomía, pues hay muchas rutas que confluían todas en Astorga, salvo la ruta marítima inglesa. Entonces, a partir de la capital de la maragatería, que es Astorga, solo una lleva a Compostela. Si un peregrino no puede llegar, hablamos del camino francés en este caso, si un peregrino no puede llegar por estar enfermo, puede alcanzar igualmente su meta en Villafranca del Bierzo, que es un pueblo precioso, tiene muchos vestigios de lo que fue el Camino de Santiago y que se sigue potenciando. De hecho, se llama el Pequeño Santiago. ¿Por qué se llama el Pequeño Santiago? Pues porque allí las personas que llegaban enfermas y no podían continuar la ruta, que además desde allí, desde Villafranca, por los Ancares, por la parte de atrás, como le digo yo, hasta Santiago, es una ruta muy dura, muy difícil, de alta montaña, que en los inviernos son muy duros, de hecho se queda aislado, pues por la nieve, sí, pues podían ganar el jubileo en Villafranca. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de Santiago. Ahí están el barrio de los tejedores, el barrio de todos esos oficios que se iban instalando allí, de personas que venían de Europa y se quedaban pues por el camino, que les interesaba quedarse pues a ejercer allí su oficio. Yo iba a tardar un poquito más porque me hubiera quedado en Astorga comiendo mantecados unos días. Bueno, en Astorga, comiendo mantecados y viendo Astorga, porque es un pueblo precioso. La plaza donde está la catedral de Astorga muy bonita, y el Palacio del Obispado, que además es obra de Gaudí. Obra de Gaudí. Gaudí no solo actuó en Cataluña, sino en muchos sitios de España. Pues uno de las grandes obras de Gaudí en la provincia de León es este Palacio del Obispado, y es un espectáculo precioso esa plaza. Luego está la parte romana, hay muchas cosas que ver en Santiago. Y luego hay una estatua también, que en este caso no es de un peregrino a Santiago, pero es de un viajante con su maleta, de aquellas personas que viajaban por los pueblos con sus mercancías, eran oficios, digamos, bueno, que era un oficio que iba las personas que lo ejercían iban de un lado a otro, pues vendiendo sus mercancías. Comerciando. Era el vendedor ambulante, le llamamos. Y la capital de la maragatería era un punto clave donde intercambio de mercancías de la costa gallega, de Galicia, por ejemplo, el pescado hacia la meseta. Hacia la meseta. Entonces era un punto neurálgico. Incluso hay un pueblo, Castrillo de los Polvazares, que también está en pleno Camino de Santiago, muy cerquita de Astorga, que
que allí también era un pueblo de viajantes y está tal como era antiguamente, ¿no? No se ha modificado nada. Es un pueblo que tristemente también es famoso porque allí desapareció una peregrina estadounidense, fue asesinada por un malhechor que señalizaba el camino de Santiago y desvió el camino de Santiago Bueno, hacia su punto negro. has apuntado muchas cosas que nos van a dar para otros programas. ¿Qué ocurría, Antonia, cuando llegaban? Bueno, antes de que llegasen, los peregrinos, antes de que llegasen a Santiago, a Claro, la a plaza Santiago, del sí. Obradoiro, lo que llamamos, pues los peregrinos llegaban a la Bacolla, lugar donde se sitúa el aeropuerto de Santiago. Tenían que lavarse los genitales y que se cree que de ahí procede el topónimo, lavar la cola, ¿no? Estaría relacionado con ritos, también con antiguos ritos paganos de la fertilidad, según algunas tesis. Otros, sin embargo, lo relacionan con la obligación, pues, de estar limpios para entregarse a las satisfacciones del cuerpo, que era una dispensa y premio que se otorgarían los peregrinos después de meses e incluso años de sacrificada de esfuerzo y de sacrificada caminata, ¿no? Entonces, como los peregrinos eran muchos, viajaban en grupo para defenderse de salteadores y ladrones y de todos los peligros y ayudarse a salvar, pues, los obstáculos, los ríos que había a lo largo del camino. Entonces, antes de llegar a Santiago, se alza el llamado Monte del Gozo. Hay los peregrinos que viajen verán dos estatuas gigantes que representan a dos peregrinos. Y entonces, para subir a él, los caminantes rompían el grupo y emprendían una veloz carrera, intentando cada uno de ellos ser el primero en ver las torres de la catedral. Entonces, el que lo conseguía era nombrado el rey de la peregrinación. Entonces hay algunos eruditos que dicen que los españoles que se apellidan Rey, los alemanes König o los franceses Le Roi y los ingleses King son descendientes de los antiguos reyes de la peregrinación. Bueno, y vamos a imaginar que hemos llegado ya a Santiago. ¿Qué ocurría? Bueno, ¿Qué ocurría cuando llegaban? Cuando los peregrinos llegaban a Santiago, por fin, satisfechos, es un sentimiento que cuando hablas con un peregrino actual también te explica, ¿no? El por fin hemos llegado, por fin. Los peregrinos llegaban y eran obsequiados con una vieira que acreditaba Eso es una concha. una concha grande, que acreditaban que habían hecho toda la peregrinación. Que no se habían añadido así como así, y les servía para recibir ayudas y privilegios durante el camino de vuelta a sus lugares de origen. Estas vieiras normalmente las cosían a sus zurrones, a sus abrigos o al sombrero. Es típico ver al peregrino con la vieira cosida a su sombrero. Y entonces esto les permitía ser identificados. Entonces, esto al principio, pero a partir del siglo XV, además de la vieira, recibían la compostelana. Era un documento, sí, una especie de pasaporte, sí, una especie de salvoconducto. Era un documento que cumpliría la misma función de la concha y que, al igual que ella, evitaba que falsos peregrinos recibieran los apoyos reservados a los peregrinos verdaderos. Entonces, sin embargo, la vieira siguió siendo el distintivo por antonomasia de los peregrinos a Santiago, cuya indumentaria era el sombrero de ala ancha, la capa, el cayado, el báculo, el zurrón y la calabaza para guardar la bebida. Todo este indumentario configuraba la característica imagen de aquellos seres que provenían de los confines de la cristiandad. Entonces, esta indumentaria, una vez finalizada la peregrinación, era reutilizada por sus propietarios en procesiones o era donada a algún monasterio cuando volvían a sus lugares de origen o si se quedaban incluso en España. Algunos incluso se hacían enterrar con ella. O sea que fíjate tú. A modo de hábito mortuorio. Sí. Bueno, Sí.
te diera suerte en la otra vida. Exacto. Entonces, el peregrino que había llegado primero a visualizar a ver las agujas de la catedral en esa carrera que emprendían todos y que había sido nombrado rey de la peregrinación, era el encargado de dirigir la ceremonia de oración en la catedral ante el apóstol. Entonces, esta oración duraba, no te lo pierdas, toda una noche, ¿eh? La oración, o sea, ¿Qué te dices? estaban rezando toda la noche. Y al final de la misma comulgaban y recibían la bendición. Entonces los que lograban llegar a Santiago dentro del año en que el 25 de julio coincidía en domingo, ganaban el jubileo, es decir, la indulgencia plena para todos los pecados. ¿Para siempre o solo para ese rato? Para todos los pecados, para siempre, o sea, para ya, bueno, pues supongo que era, esto ya no lo tengo claro, todos los pecados que habían cometido, entonces quedaban redimidos. Hombre, claro, se suponía que si habían sido tan buenos, que si habían hecho esa larga caminata para ganar el jubileo y para redimirse, pues igual les cambiaba la vida y su forma de ver todo toda la vida, ¿no? Entonces igual ya se convertían en santos y no cometían pecados, pero el ser humano es difícil que no cometa pecados, aunque sea pecadillos, ¿no? Igual no volvían a asesinar los que hubieran asesinado, pero otros pecaditos. Bueno, si te cargaba mucho de pecado, con volver a hacer el Camino de Santiago de nuevo, ¿no? Exacto, ya está. Entonces, cumplido el ritual de la espiritualidad, los peregrinos se desperdigaban por la ciudad para entregarse, ¿ves?, a las necesidades del cuerpo. Que según vuelta la iglesia, a empezar, ya te lo digo. Claro, que según la iglesia los pecadillos del cuerpo son pecados, ¿eh? Bueno. Entonces también podían comprar recuerdos en aquellos lugares de donde se vendían y eran típicos entre estos souvenirs los fabricados en azabache y plata, aunque también los había de otros materiales más baratos, ¿eh? O sea que los más pudientes, ya hemos dicho que viajaban reyes, que viajaban gente de todo pelaje, de todas las clases sociales, así que los más pudientes podían comprar la plata y el azabache y los demás pues compraban los más baratitos. Exacto. Entonces los más característicos eran los objetos que representaban al apóstol Santiago y también vieiras, calabazas, insignias, medallas, etcétera. Pues no ha cambiado nada, o sea que hoy sigue habiendo estos puestos y tú puedes comprar lo que quieras. Hoy todavía mucho más. Exacto. Entonces luego regresaban a sus lugares de origen o bien se instalaban en cualquier lugar de Galicia o del resto de España. Algunas de todas estas cosas, como decíamos, no han cambiado hoy. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que muchos se instalaban en muchos lugares de nuestra geografía, desempeñando su oficio o buscando trabajo en lo que fuera, y así se fueron creando villas francas, que eran villas sobre todo donde se instalaban personas venidas del resto de Europa, porque todos los que venían del resto de Europa, todos se les llamaba francos. Oye, había una guía del peregrino, ¿no? Lo tengo entendido que, bueno, no sé si había, pero hoy hay una guía del peregrino, ¿no? Hay una guía que nos explica cosas de peregrino o la forma en que debemos actuar o cómo es esto. A ver, la guía del peregrino ya existía antes. Se puede decir que la primera guía de viaje que ha existido es la referida precisamente al Camino de Santiago. Fíjate tú, la primerita. La escribió Aymeric Picot, que era canciller del Papa Inocencio II, quien le encargó que llevase a Compostela el Códice Calistino o el Liber Sancti Jacobi. El Códice Calistino fue el que desapareció, el que robaron, ¿no? Sí, pero luego lo volvieron a encontrar hace unos años. Que luego apareció, ¿eh? Luego apareció después de muchos esfuerzos. Entonces, con este peregrino, con el corresponsal, digamos, del Papa Inocencio, viajaba una mujer que fue la primera mujer peregrina de la que tenemos noticia, que se llamaba Giliberta Flandrese. Acompañaba a Aymeris. Las mujeres no podían viajar solas, qué raro, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos podían hacer el camino, ¿no? Sí, menos mal sí. que no eran vetadas. Vale. Entonces,
esta guía llamada Liber Peregrinationis o Libro de las Peregrinaciones da cuenta en el epílogo de las distintas etapas del viaje y resulta ser muy práctica porque además de describir villas, las villas que iba viendo el autor, la gente, las costumbres, paisajes, también indica la ubicación de hospitales, hospederías, fuentes de aguas para poder beber, ríos, puentes para atravesar esos ríos. Bueno, eso era la guía de entonces, Sí, ¿no? la guía, Ahora iba a decir que hay una guía, lo que hay en Google. Bueno, y antes de Google había guías también, pero esta era la guía que hablamos entonces, que la primera guía que hubo, referida al Camino de Santiago. Entonces indicaba la ubicación de todos estos lugares y uno de los principales peligros eran los ríos, ¿no? Cómo vadeaban, cómo podían atravesar los ríos. Entonces, la bebida, claro, era fundamental para estos incansables caminantes, pero no siempre encontraban a su paso aguas potables, ya que las condiciones higiénicas de la época, bueno, eran deficientes. Por ello, en esta guía se enumeran los ríos buenos y los ríos malos y las fuentes. Entre los ríos de aguas malsanas menciona al río Salado en Navarra, del que dice: allí guárdate de beber ni tú ni tu caballo, pues el río es mortífero. O sea que era es que no, quiero decir la guía muy buena para indicar los lugares buenos y los lugares malos. Y cita también otras aguas potables, entre ellas el Pisuerga, el Carrión, el Esla, el Valcarce, el Sil, el Miño y el Sar. Estos tres, todos gallegos. Es en definitiva una guía, desde luego, muy útil que hace más fácil el camino de los peregrinos. Entonces, en 1726, Guillermo de Manier, un sastre francés, emprende también el viaje a Compostela movido por una mezcla de devoción y aventura, sentimiento común en el siglo XVII. Era un hombre muy culto y curioso y da fe en un relato de todo lo interesante que ve a su paso, describiendo las tierras que atraviesa, las comidas y sus precios, la belleza de las mujeres y la indumentaria. Entonces también hace una minuciosa descripción de la Catedral de Santiago y los menús que sirven en cada convento para obsequiar a los peregrinos, en cada hospedería, en cada convento. Cuenta también que entró en la península por Irún con 3 amigos y que siguió el camino francés desde Santo Domingo de la Calzada. Este hombre, Guillermo de Manier, fue nombrado rey de la peregrinación por ser el primero de su grupo que divisó las torres de la catedral. O sea que lo curioso es que siguió llamándose Guillermo de Manier. Supongo que ¿No cambió el nombre? No, claro, seguro que sus descendientes igual se llamaron Leguá. Así que fíjate qué útiles eran estas guías de los peregrinos. Hay que decir una cosa, que claro, cuando vas a Santiago ves esas piedras milenarias y dices qué ciudad más bonita, el casco antiguo evidentemente, qué ciudad más bonita, qué ciudad más antigua, qué belleza antigua. Pero hay que decir que Santiago precisamente es una de las ciudades más jóvenes de Europa. Claro, porque fue fundada a partir de las peregrinaciones. En cambio, existían ya ciudades romanas que son mucho más antiguas. Por ejemplo, la romana Lugo, que conserva esa muralla intacta, Orense y otras muchas ciudades gallegas y del resto de España que son antiquísimas, mucho más que nuestro Santiago. La arquitectura queda también para hablarlo más adelante. Lo que sí es cierto es que es una ruta bellísima. Es rodeado entre tanta frondosidad cuando se llega a Galicia, como atravesar la estepa que tiene su encanto, sí, claro, castellana, como ríos, mares, puentes, lagos, todo lo que ocurre alrededor del Camino de Santiago es bellísimo. Dicen que hay algunos eruditos que dicen que si no hubiese sido por las peregrinaciones, España hubiese sido musulmana.
en vez de cristiana, y está plagada de vestigios que aluden a, ya no solo por las señalizaciones que se hacen ahora ya por las modernas peregrinaciones con las conchas y con esas indicaciones, sino por los monumentos, por todos esos vestigios que hay que aluden a la ruta que nos lleva a Compostela. Bueno, vamos a terminar con parte de la ruta bellísima, pero seguimos luego después con Rosa y su experiencia en el viaje. Recorremos las rutas del Camino de Santiago. Nos guían los peregrinos y las estrellas. Serie Caminos de Santiago. Las rutas más bellas. Arte. Religión, Espiritualidad, gastronomía, Aventura. misterios, enigmas, simbolismo. Mitos. Todos los caminos llevan a Compostela. Recórrelos con el viajero cuántico. Bien, estamos con Rosa Pérez Martos, enfermera, creadora, fundadora de un proyecto muy bonito que se llama Rodaluna. A punto de sacar otro proyecto en septiembre, pero lo vamos a callar de momento hasta septiembre. Ella, especialista de enfermería en distintos campos, ha estado presente con nosotros en algún programa ya. No es la primera vez que la tenemos en el Viajero Cuántico, porque yo me he hecho aquí una lista, pero no recuerdo bien ahora mismo. Estuvimos hablando en Halloween de miedo y de la muerte, ese seguro, ¿vale? Sí, En Navidad, no sé si estuviste con nosotros. también, También. sí, Luego en un especial que hicimos del amor, del amor de San también. Valentín. ¿Y en Mm. San Juan? ¿Llegaste a ¿En estar? San Juan? No, Creo que en San Juan no. vale, en San San Juan Juan no no, me pues suena. eso. Pues, En San Juan no estaba yo. hablando de cosas tan diversas como la muerte, la Mm. Navidad y el amor, fíjate tú. Y ahora, dentro de, no sé si, la verdad, yo les digo a todos los que nos están escuchando, pensamos hacer un único programa de Camino de Santiago, pero me parece que va a haber varios porque hay tanto material, tenemos tantas cosas que hablar y tantos invitados que hay que poner que seguramente será el primero de más. Y entonces el tema de hoy es el Camino de Santiago, porque Rosa Pérez hizo el camino, fue peregrina, además. Sí, y en varias ocasiones, sí. Eso en varias ocasiones porque fue en varias etapas. He ido varias veces, sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que con nosotros está Antonia Prada también. Hola. Y entonces pues vamos a comentar los tres pues tu experiencia dentro del camino. Claro, digamos que su razón de estar hoy aquí es precisamente por que ha hecho el camino, como dice ya varias veces, su Sí. experiencia, su viaje interior, porque hay muchos, yo digo que hay muchos caminos que van a Santiago, no solo los físicos, no solo las rutas físicas, ¿verdad? El camino del norte, el primitivo, el camino francés, que es el más concurrido, el camino de la Vía de la Plata, el camino de invierno, o sea, esas son algunas de las rutas físicas. Pero luego hay muchos caminos de las personas, es decir, hay personas que viajan por diversión, por aventura, otros viajan por probar la gastronomía, otros por el arte, porque el Camino de Santiago es una ruta bellísima, está llena de arte, y otros pues por recorrer realmente un camino interior, un camino de espiritualidad, que es por lo que se fundó el Camino de Santiago Es su historia, sí. claro, en sus orígenes era un camino de espiritualidad, pero bueno, que de esto hablaremos también porque por el camino circulaban muchas personas, no todo era espiritualidad tampoco. Y Es decir, ahora, no todo es por eso espiritualidad. es lo que digo, que no todo es por espiritualidad, pero si nos remontamos a sus orígenes fue creado por eso, por un culto a las reliquias, etcétera, etcétera, pero que a lo largo del camino viajaba gente de todo pelaje, ¿eh? Y ahora Como pues ahora. ahora también, ahora también. Si me permites, Aníbal,
Rosa ha hecho el último viaje, el último camino que ha hecho ha sido quizá, no el más concurrido, quizá, No, pero que no deja de ser también bonito e interesante, que es el camino de invierno, ¿verdad, Rosa? sí, sí. ¿Cómo fue ese Sí. camino? Cuéntanos. Pues precioso, el camino por el Bierzo, por tu tierra. Bueno, mi tierra es Valdeorras. Tierras Valdeorras, que es de Galicia. Lo que pasa que está tocando con el Bierzo, efectivamente, y es un camino que se inicia, si no recuerdo mal, en Ponferrada, que es En la capital del Ponferrada. Bierzo, Ujú. y recorre la zona mediterránea, de clima mediterráneo de Galicia, que es el Sí. norte de Orense, de la provincia de Orense, y el sur de Lugo. Mm. Supongo que por eso se llama el camino de invierno, porque la Sí, gente, claro, el camino francés va por detrás, va por la montaña, por los Ancares, y ese camino en invierno muchas veces queda diferente. aislado, Mm, aislado por la nieve. mm, Entonces, la ruta alternativa es el camino de invierno, pues que bueno, que no es que haga mucho calorcito, pero más que arriba sí. mm. Entonces, ¿por qué elegiste tú precisamente ese camino de invierno, el último que Ah, haces? normalmente a mí me gusta elegir, porque ahora es, como habéis bien dicho, está muy concurrido el camino de Santiago, sobre todo el camino francés. Camino francés. Entonces intento buscar otras alternativas, el portugués, el del norte, y este de invierno lo vi y me pareció, bueno, maravilloso y precioso, solo por las imágenes, por los pueblos que se pasaban y queríamos conocerlo. Vi que las etapas coincidían con el tiempo que yo tenía para hacerlo y empezamos en Ponferrada y acabamos en Santiago y la verdad que unos paisajes y preciosos, o sea, maravilloso el camino. Recomendadísimo el camino de invierno. A ver si se quita la afluencia del francés y van por otros caminos que son súper Alternativos, claro. bonitos. Sí, 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 sí. sí. Porque en realidad también viene de Europa, o sea, los que vengan de Europa también pueden desde Astorga, desde Sí, Ponferrada, sí, pues sí. Bueno, dividirse. es que estáis acortando, perdona, estáis acortando mucho el camino. Estáis hablando del camino prácticamente ya llegando pues a Galicia. Es que los caminos Bueno, es que el en camino, Ya, Francia, claro, pero es que el camino, empieza hay el- caminos que empiezan en Francia, nosotros claro, claro, el tenemos francés el empieza, camino que empieza en Montserrat, aquí en claro, Barcelona, y es un camino largo. Hay caminos que empiezan desde Sevilla hasta en Galicia. Málaga, claro. 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 Y entonces hay muchísimos caminos. Pasa que tú tienes que escoger, o por lo menos yo cuando lo planifico, planifico el tiempo que tengo que hacer, el tiempo que tengo de días y las etapas que son. Si tienes un mes, pues puedes salir desde más atrás. Si tienes 5 días, pues vas casi cerca de Galicia, o sea, de Santiago. Si tienes 10, como yo tuve en esta ocasión, pues me daba tiempo desde Ponferrada a hacer esos 10 días, porque aparte son 10 etapas. Y te lo tienes que ir combinando para llegar a tiempo, claro. Tienes que contar con que no te pase nada, con las inclemencias, con que tú estés bien para ir haciendo las etapas y tienes un poquito que preverlo. No tienes que tenerlo todo planificado, porque es verdad que yo cada mañana que salía no sabía a dónde iba a llegar, más o menos lo intuía, pero no sabes a dónde vas a llegar porque no sabes cómo te vas a encontrar ni lo que te vas a encontrar. Aunque están todos los caminos muy preparados, ¿eh? No hay que temer nada, que están muy preparados, están muy señalizados y se va muy bien y muy tranquilo. Pero sí que tienes que tener una planificación. Supongo Ay, que cuando tienes ese mes, mes y medio, sí que lo haces. Hay mucha gente que te encuentras por el camino que lo hace por etapas. A lo mejor sí que ha salido en Francia, hace una etapa hasta Cataluña, luego en otro año a lo mejor hace de Cataluña al País Vasco, o sea, va haciendo como etapas por el tiempo que tenga, porque es muy difícil que tengamos mes, mes y medio libre solo para ir caminando, aparte de cómo te encuentres tú también, porque es un camino duro. Claro, porque una persona puede decir hecho el camino y ha hecho 2 días del camino, Claro, prácticamente todo el camino en la propia Galicia. A lo claro. mejor, claro, eso es el caminillo, eso Eso es es un eso es tentepié. el camino. Yo Bueno, tengo, en Galicia hay uno muy bonito, que es cuando llegas a Santiago, ir a Finisterre o a claro. Mochila, es espectacular ese camino, y ese es cortito, esos son 4 o 5 días, pero es un camino que, bueno, en vez de llamarlo de Santiago, le llaman de Finisterre, ¿no? La Fisterrada. Pero también son poquitos días, a lo mejor alguien dice, no, no es el camino, pero hay que llegar hasta Finisterre, hay que verlo, ¿no? Allí yo, está el kilómetro cero Y, también. y hay que andarlo. yo tengo, Hay que andarlo, claro, es que andar, hay caminos que son más llevaderos, más planos, más por el bosque, vas por los campos, vas bien, pero hay caminos que tienes que subir o bajar y son un poco duros para claro, hacer. yo tengo mi hermano Carlos Mm, ha hecho el camino, pero ha hecho el camino en varios años.
porque ha hecho un Claro. trozo de camino un año, Eso, otro eso lo trozo, y hace mucha gente. prácticamente claro, cuando dice, ¿dónde? ¿Y has terminado? ¿Dónde están? No, no, si eso será el año que viene, si eso Claro, todavía no sí. es. Y entonces creo que, no sé, si en 2 o 3 años se hizo el camino entero desde, no sé si desde Navarra o por Pero ahí. el El del norte, primitivo el es del duro norte, también, ¿eh? el del O Primitivo. sea que eso sí es está en duro, el camino, es no, duro no el también. caminillo. ¿El tuyo en qué está? ¿En el caminillo o en el camino? O a Yo lo mitad? intento, a mí me gusta llegar a Santiago, o sea, Ujú, me gusta acabar en Santiago, entonces normalmente tengo 10, 15 días, los que tenga, entonces retrocedo. Pues en Ujú, esta vez, como dice Antonia, en este último, empecé en Ponferrada y fueron ujú, 10 días sin ujú. parar de caminar. Ujú. Rosa, claro, coger esa bifurcación de Ponferrada por el Bierzo y Valdeorras, supongo que no fuiste a un pueblo precioso que está dentro del Camino Francés, que es Villafranca del Bierzo, que está muy cerca de Ponferrada. Villafranca del Bierzo se llama el Pequeño Santiago. Se llama Pequeño Santiago, de hecho hay una iglesia que se llama la de Santiago. Tiene muchas cosas que dices, es que por aquí pasa el Camino de Santiago, lo ves, ¿no? Pero se llama así porque las personas que llegaban enfermas, que no, ya no eran capaces de llegar a Santiago, podían ganar allí el jubileo. Es decir, Ah, que no, por estar enferma se le concedía esa dispensa, ¿no? Entonces yo no sé si en el camino que has hecho tú, en el camino de invierno, hay algún pueblo, alguna zona, alguna aldea donde también se pueda ganar el jubileo sin llegar a Santiago por esta circunstancia, porque por estar enfermos o porque alguna circunstancia de tu vida te haga desistir de llegar a Santiago. No yo no he sé si pasado existe. por ninguno. Sí que es verdad que puedes ir entrando a pequeñas ermitas, que hay Mm, gente siempre allí, incluso en los pueblos, tú vas entrando a ujú, pueblos que parece que no vive nadie porque son pueblos muy pequeñitos, y a lo mejor todavía queda alguien de la zona que son gente muy mayor, que te acogen, que te dan algo si necesitas algo de agua, algo de fruta, incluso hay puestos que no hay nadie que te lo dejan, ¿no? mm. Para el peregrino, y entonces te dejan coger algo de fruta, sobre todo de agua para que puedas continuar y te ponen un pequeño banco para que descanses. En los Pero sitio físico de que recojan a la gente, no. Hay albergues por todos bueno, los pueblos, pero un sitio que digas, aquí te damos el jubileo como si has hecho el Camino de Santiago, yo no mm, lo conozco o no he ajá. pasado por ninguno. Supongo que es solamente en el Camino Francés, que es el más famoso, el más... Ah. dices de los pueblos que a veces no ves a nadie. Tú no verás a nadie, pero ellos te verán a ti. Esto Sí, ya sí, te sí, lo- sí, sí. Notamos que miran, pero nosotros no vemos. Luego Claro. sí hay alguien se asoma, yo qué sé, tienes muchas anécdotas. Nos encontramos con un señor que tenía un montón de cerezos en el patio, nos hizo entrar dentro del patio, nos dio cerezas para aburrir, que digamos, más peso llevábamos, pero bueno, hasta una rama íbamos con las cerezas, Sí, pero sí. no sabes el gusto que da a mitad camino poderte comer una fruta fresca. Y la gente es muy amable, la verdad que por lo menos yo en mi caso no he encontrado ningún problema, al contrario. Mucha gratitud y ganas de ayudar de la gente. Has empezado a hablar en plural, porque no lo hiciste sola el camino. No, este último no lo hice sola, lo hice con Ujú, una compañera. ujú. Ujú. Y bien, An- bien, Muy bien, sí, bien sí. las Hay dos, que ¿no? saber coger a los compañeros de viaje. Yo, por suerte, mi amiga, nos conocemos mucho, viajamos, hacemos muchos viajes juntas y lo llevamos bien. Nos llevamos bien hasta para encontrarnos mal, ¿no? Ella es la que se hace mucho daño en los pies y yo soy la que me cuesta más por la espalda, por la mochila, ¿no? Y te digo, hasta para eso nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues eso es una buena compenetración, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. En las antiguas peregrinaciones, la gente, supongo, ahora también hay muchas personas que viajan en grupo, aunque hay algunas que van solas, pero antes iban en grupo por sortear los peligros, por miedo a las alimañas, por miedo a salteadores, por miedo a muchas cosas. ¿Qué peligros os habéis encontrado en este camino de invierno? Si es que los Pues hay. la verdad que no, yo no me he sentido en peligro en ningún momento. Ujú. No, el único peligro a lo mejor sientes es porque a veces el camino te desvía un poco por alguna carretera, porque no, es inviable pasar por ese Ya, ya, camino ya. y es el riesgo de estar pues bordeando la carretera, pero por Ujú. personas, por animales, a lo mejor te da un susto, un ruido, ¿no? Porque no estás acostumbrado, vivimos en la ciudad y no estamos acostumbrados Claro. a tratar con animales, pero vamos, un animalillo pues ya se Pero, pasa. pero no os molesta Riesgo personal de gente mala o de algo malo que nos quieran hacer, nunca.
Pero También no, es verdad, supongo que antiguamente, pues claro, si dormías en la calle, dormías en los parajes, ¿no? Dormías en donde pillabas y claro, ahí supongo que habría más peligro. Pero nosotras no nos hemos encontrado ningún peligro, la verdad. y, Ni nos hemos y- sentido amenazadas en ningún momento, al contrario. Nos hemos sentido muy protegidas y muy cuidadas. y no habéis protestado por el cantar de los gallos, el No, ruido no, de no, los se madruga caballos, de mucho. las ovejas, ni nada de eso que No, no, protestan qué muchos va, qué va. urbanitas, ¿no? No del Camino de Santiago, sino de cuando van al campo a un Sí, pueblo sí, que el gallo a canta. reposar. Pues, claro, el gallo canta, canta siempre. Lo que pasa es que en la Y ciudad no las lo oye. campanas tocan. Y las Tocan. campanas tocan. A Que va, veces suenan. aparte madrugamos mucho. Para hacer el camino tienes que levantarte bastante temprano porque como le dé por salir el sol, lo pasas Pica, mal. Cuando van pica. llegando las horas del mediodía, lo pasas mal. La Ujú. idea es de intentar llegar hacia el mediodía, media tarde como mucho, para no pasar esas horas al sol. Claro. Y sobre todo por esa zona, que aunque la gente cree que en Galicia no hace calor, pero depende, Sí, sí hace depende a calor. dónde vayas, ¿no? Supongo que también el camino, porque el Sí. camino del norte, por ejemplo, que también lo hizo mi marido, que él sí que durmió en el campo, él es más salvaje y más valiente, Más supongo, yo no me atrevido. veo, él es valiente y no le da miedo nada, al contrario, se lleva muy bien con todos los bichos de la naturaleza. Allí sí que le llovió más, se levantaba lloviendo y a lo mejor pasaba el día lloviendo y lo pasan un poco, pues, todo lo que es el norte, el Cantábrico, claro, allí se llueve más, pero el camino este no, el otro que hicimos en Portugal tampoco, el camino primitivo no suele llover tanto. La que nosotros incluso a veces se lo preguntamos a la gente de allí, oye, que aquí no llueve, la fama esta que tiene Galicia de que no llueve, pues estamos pasando un calor, nos quemamos, claro, no vas preparado para tanto calor. Claro, claro. Normalmente lo hacemos en mayo, así que estamos más, hay menos gente y nos gusta esa época. Y lo dices, es que es mentira, en Galicia no llueve tanto. Hay periodos de que llueve mucho, pero no tanto como dicen. Bueno, este año ha llovido Este año mucho. sí, este Los año ríos está están lloviendo llenitos, mucho. pero ha habido tiempo de sequía. Rosa, Sí. realmente, ¿qué es lo que te movió a ti para hacer el camino? Este y todos Los he los hecho. que has hecho. Es decir, puedes decir, pues me voy a Santiago, voy a hacer el camino. ¿Porque está de moda? ¿Porque tú querías hacer tu camino interior? ¿Cómo fue esto? Yo desde siempre, desde bien jovencita, he viajado mucho hacia Galicia y hacia el norte. Mm, Me gusta toda esa zona. Y entonces, claro, a medida que ya te vas haciendo, tengo ganas de hacer este camino, a ver de qué trata. Y me veo capaz, claro, te tienes que ver capaz también de hacer un camino en el que te aíslas, ¿no? Si vas sola, porque vas sola, pero si vas acompañada también tienes tu momento. Pues claro, caminar te da para hablar un rato, pero llega un momento que no puedes ni hablar, ¿no? claro. Dejas un poco y cada uno va por su fila. Y era como, vamos a probar a ver qué es esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo del Camino de Santiago, si realmente es tan espiritual. Y realmente sí, es esa sensación de estar sola. Entonces, esto que queremos hacer aquí los urbanitas, ¿no? Como habéis dicho antes, de meditar, de hacer, de hacer yoga, ¿no? De dejar la mente en blanco, sobre todo de la meditación. Mientras estás haciendo el Camino de Santiago, estás meditando mucho, porque estás contigo, estás a solas y tienes mucho tiempo para pensar en todo lo que te rodea, en si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, qué te gustaría cambiar, cómo lo puedes cambiar, ¿no? Todas esas reflexiones que haces mientras vas meditando, ¿no? Mientras lo haces tú en tu casa, cómo puedes meditar. Entonces es Ese como, es el trabajo del camino interior. sí, 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 es ese. Además de disfrutar. Luego viene ya la gastronomía, que claro, ya buscamos Sí, dónde comer, dónde bebernos un buen vinito, o sea, todo eso claro. también lo que lo queremos disfrutar. Como peregrina, no como turista, pero bueno, también se disfruta. Porque también te hacen unas buenas comidas. En algunos sitios que llegas, que son casas, no albergan, a lo mejor casas de acogida, entra mucha gente, a lo mejor nos preparan. Hoy vamos a hacer esta cena. Lo que van a cenar los de la casa, pues te lo ofrecen a ti también. Y claro, son cosas de allí, ¿no? Y todo, bueno, ¿qué vamos a decir de la gastronomía de Galicia? Pero vamos, digamos, lo que te llama la atención, esa llamada para ti es una llamada interior, la que te dice, Sí, o no sí, es porque por una vez probar, que quiero lo haces, enfrentarme a mis, claro, a mí claro. misma. Y ahora es como la sensación, porque yo lo hago como que lo necesito cada año, ¿no? Yo cada año, hacia el mes de mayo, me cojo unos días de vacaciones en el trabajo. Hacemos coincidir si puedo con alguna compañera o si no, pues sola o con la pareja, intentando hacer coincidir y nos vamos, o sea, siempre para la misma fecha y cada año es como que lo necesitas, porque es como ese momento de reflexión, de parón, porque eso sí es un parón, porque las vacaciones, al fin y al cabo, De otra es irte con la historia. familia a otro sitio, Ujú. pero eso sí que es un parón porque te vas sola, dejas a tu familia
y estás aquí completamente sola con tu cabeza. O sea, no tienes la influencia de nadie mientras hablas, ¿no? Porque a lo mejor estás hablando en tu casa con tus hijos o con tus padres o con tu pareja y es un feedback, ¿no? Y pienso esto, yo pienso esto, pero tú sola, 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 tienes pocos momentos. Y claro, tener 10 días tú sola, 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 es, bueno, es un Esto te iba a crecimiento. decir, tú puedes hacer la diferencia porque has hecho camino sola y camino acompañada. Mm. ¿Puedes considerar que es más duro ir sola? Es más, Hablo tienes mentalmente, más ¿eh? miedos, sí, te Ah, salen más miedos. ujú. Porque si estás acompañada, no sé, sabes que si a ti te falla algo, pues puedes acudir a alguien. Si estás sola, a ver, que hay mucha gente en el camino y a veces te haces hasta el grupo, ¿no? Que a lo mejor coincides muchas veces con un grupo y te acabas enganchando al grupo. Eso sí lo que pasa es que luego cada uno va para donde va. Pero cuando estás sola, sola, sola ahí en medio de un prado, que no ves nadie atrás, nadie adelante, nadie a los lados, pues te entra un poco de, ¿y si yo ahora aquí me tuerzo el pie? ¿No? Y si ahora, que a veces no tienes ni cobertura, ¿no? Porque claro, te metes en bosques Claro. muy Pero profundos. eso es un miedo físico, Es un un miedo, miedo digamos, físico. terrenal, físico. Sí, 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 es un Pero, miedo pero físico. yo hablo de el miedo espiritual, de enfrentarnos a nosotros mismos Ya. solos. Yo Ese, ese ese, miedo, ese miedo te enfrentas, pero yo creo que por tus propios miedos, ¿no? O sea, tú misma estás diciendo, qué miedo, que ya está, ¿qué miedo de qué? Si aquí no hay nadie, si no hay nada, ¿por qué tienes miedo? Y entonces ahí empiezas tú a indagar de por qué vienen estos miedos, de dónde vienen estos miedos que son tuyos, si no está pasando nada, ¿no? Todo el mundo tenemos miedo a la noche, por ejemplo. ¿Por qué nos da miedo la noche? Si es lo mismo que el día, lo único que no ves, ¿no? No tienes el control. Y Ujú. ya, yo, por ejemplo, evalúo eso, ¿no? Pierdes el control de dónde estás, cómo estás. Si pasa esto, no sabes a dónde ir, si pasas, y te das cuenta, pues eso, de tus miedos internos, mentales, físicos y psicológicos y espirituales, ¿no? Del control, ¿no? Yo, por ejemplo, me doy cuenta que necesito tenerlo todo controlado. Pierdo el control y entonces ya, oh, ¿qué puede pasar conmigo? Pero por otro lado, vas a eso también, ¿no? Es Y, como tu y eso, medicina, y eso sin ser Capricornio, porque si ¿no? fuera Capricornio, como somos nosotros los dos, Perder el ya te control, diría. ¿verdad? Perder el control. Sí, sí. Rosa, y a pesar de que has hecho varias veces el camino, dime o dinos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de los caminos que has hecho? Lo que más me sorprendió, primero, mi supervivencia, que lo he llevado muy bien. Ser He capaz de estado 10 días sobrevivir y de hacerlo. y podía haber seguido caminando. O Ujú, sea, pese a que no soy deportista ujú. ni me preparo para hacerlo, yo me ha sorprendido a mí que físicamente pueda hacerlo. Y luego mentalmente el aclarar las ideas, o sea, el tener ese momento para ti es maravilloso, por eso sí que se recomienda. Y luego también porque empiezas a tú mismo pensar en tus creencias, porque claro, el peregrinaje viene de algo religioso, ¿no? La gente peregrina por el Santo Apóstol, ¿no? Santiago, y van hasta allí para eso. En un principio se hacía así, se supone, Ujú. ¿no? Luego Claro, están claro. la- las historias paralelas. Pero claro, ¿tú por qué lo haces? Y tú las creencias, tú puedes creer esto, puedes creer lo otro, ¿no? Y entonces tu religión o tus creencias también se sienten ahí moverse y es algo que aprendes. Y luego, claro, luego ya está la gastronomía, la gente Claro, lo es que decíamos. maravillosa, la Eso verdad. sí. Luego te encuentras con gente, no sé, siempre pasan cosas que te dejan un muy buen sabor de boca, por lo menos Y, a mí en mi caso. y cuando llegaste por primera vez a Santiago, Hmm. ¿qué te pareció el espectáculo de la catedral, de la Plaza del Obradoiro? ¿Qué sentiste? Pues yo creo que es una de las plazas con todo lo que tiene más bellas. Bueno, claro, yo no he recorrido mucho mundo, pero sí que he visto fotos, pero me parece de una belleza extraordinaria, ¿no? Es, Un es, conjunto es, arquitectónico sí, es maravilloso. espectacular. O sea, llegar allí, mira, yo ya había ido, ¿no? De turista, porque he Mm. ido a Galicia, ya había visto antes del primer camino. Pero realmente cuando llegas, después de haber pasado los días que hayas pasado, Espera un momento, que se ha colado, que no ha apagado el teléfono. Y lo ha apagado. Bueno, seguimos después, después de la llamada. Si os parece, Rosa, Antonia, eh,
después de este lapsus se me ha olvidado dónde estábamos. Bueno, estábamos hablando del espectáculo de la catedral y de la Ah, plaza del sí. Obradoiro que Vale. siente uno cuando llega allí después Sí, de, pues después lo que te de... explicaba, ¿no? Que aunque ya había estado allí en la catedral, realmente cuando llegas después de estar tantos días caminando, que ya te empieza a doler el cuerpo y ya has hecho tú, pues es una emoción muy grande. Además hay una zona, hay varias entradas en la catedral y hay una de ellas en donde hay un gaitero esperando al peregrino que entra. Y aparte está bajo una bóveda, ¿no? Y Ujú, entonces el sonido de la gaita. de la gaita, pues ¿no? Se extiende por toda la zona y realmente es como te sobrecoge el corazón, ¿no? Ostras, he llegado. Ujú. Y es muy bonito, la verdad que es una sensación maravillosa. Luego, al Y, cabo de los días tienes mono, o sea, vienes reventado, vienes que no puedes caminar, que no puedes. Y al cabo de las 2 semanas ya está como, ¿y el año que viene cuál hacemos? Bueno, yo creo que hay otra sensación antes, que supongo que todo el mundo la hace, previa a la entrada en la catedral que Antonia se ha dejado, que es la que se experimenta cuando llegas al Monte do Gozo y ves, Recuérdamelo. y ves y Ah, ves, cuando ves, empiezas a ver la catedral. claro, claro, las agujas desde de la lejos. catedral. Mm. Sí, 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 sí. Eso yo creo que vale la pena también Sí, experimentarlo. aparte, en este último, entraban por abajo y claro, el último tramo hasta la catedral, estando ya en Santiago, fue todo inclinado hacia arriba. Era como que no llegamos nunca. O sea, veías la catedral y no llegabas y no llegabas. Era pero fue muy, bueno, todo siempre ha sido muy emocionante cuando llegas allí. Aparte hay mucho peregrino, hay mucha gente llorando, mucha gente abrazándose. Hay muchas asociaciones, hay gente que va realmente porque ha hecho una promesa de ir. Y ahí no solo están los que van porque se ha puesto de moda, que también los hay, ¿no? Pero hay mucha gente allí que realmente lo ha hecho con un motivo, con una, ¿sabes? Por algo que le ha movido por dentro y están allí, no Una sé. promesa o un Sí, agradecimiento. sí, sí. Ujú, Entonces, lo típico, llegas allí, descansas un rato y luego ya entras dentro de la catedral, que también hacen misas especiales en la catedral para peregrinos, que son Ujú, súper bonitas. La ujú. catedral hay que verla, aunque no vayas de peregrino, hay que ir a hay Santiago que a ver. verla, claro. Es que si no, Lo que sí, sí, es una decía, emoción muy, muy importante, muy Lo que buena. decías, Aníbal, del Monte del Gozo, diré que en las antiguas peregrinaciones, bueno, que ya hemos dicho que la gente solía ir en grupo, y cuando llegaban a la Bacolla, bueno, lo que hacían era lavarse las partes pudendas, ¿eh? Porque luego la gente, sobre todo supongo los hombres, se dedicaban a otros menesteres y tenían que estar limpios, ¿eh? Entonces lo que hacían era, aparte de lavarse, porque arrastraban toda la mugre de mucho tiempo por los caminos por los caminos de Europa y de Sí, no iban España. con mochilas, con Claro. mudas como vamos ahora. Sí. Entonces, cuando llegaban a Lavacolla, emprendían una carrera también. Cuando divisaban las agujas de la catedral, emprendían una carrera hasta llegar a la cima del Monte del Gozo. Y el primero que llegaba era proclamado el rey de la peregrinación. O Mm. sea que dicen que los apellidos que son rey en español o en catalán rey, que en catalán y en gallego rey es igual que en español, solo que la I es latina. Los king ingleses, los König alemanes, pues dicen que son que son descendientes de antiguos reyes de la peregrinación, es decir, de reyes, personas que habían sido proclamados reyes de la peregrinación porque eran los primeros que llegaban al Monte del Gozo. Ujú. Hay una cosa, Rosa, que has dicho ahora sí de soslayo, pero yo me he quedado, ya sabes que el mundo espiritual a mí me interesa mucho, el mundo interior también, y a ti también, nos interesan los dos. eh, y has hablado, has mencionado así de pasada la palabra llorar. Mm. Supongo que en el camino se llora y se ríe. Sí. ¿Tú has llorado mucho? O mejor dicho, ¿has llorado más cuando estabas solo o cuando estabas acompañada? Muchas emociones. Sí, sí, es llorar, es reír. Tengo que reconocer que me he reído más. Vale. Lo he Bueno, disfrutado más. Pero el lloro es cuando haces el análisis ese de tu vida o a lo mejor has llorado porque te has tenido una pérdida reciente, ¿no?
Y parece que haces como todo el camino en ese sentido, ¿no? Para reencontrarte con esa persona, ¿no? Hablas mucho con la gente que no está. Tienes muchos momentos para esto, es lo que decíamos, ¿no? Ahora no lo tienes, pero tienes muchos momentos para cuando echas de menos a alguna persona o alguna situación también. El recordar eso, el hacerte el perdón, ¿no? Y el agradecimiento. Y entonces, sí, eso, pues claro, lloras. No de dolor, ¿eh? El llorar es de forma espiritual de tus pensamientos. Y se vuelve uno, al final o en el conjunto, en el contexto, más, yo qué sé, creyente o más creyente en el universo, en que hay otras cosas, en que no somos nada, o todo lo contrario. Se vuelve, bueno, en mi caso sí, yo me vuelvo más creyente y me vuelvo muy creyente en el ser humano. Esto, tío. Me vuelvo más creyente en el ser humano y en la cooperación porque lo que te digo, a veces llegas a sitios, no conoces a nadie, vienen de otros países, de otros idiomas, pero ves que te sientes en la mesa, a mí que me gusta analizar, ya lo sabes, las situaciones en las que estamos, de repente te ves sentado, mejor con 10 personas que no conoces de nada y cada uno tiene una motivación, una forma de ser y es como nadie juzga, nadie, o sea, somos todos distintos, pero estamos todos en la misma situación, ¿no? Supongo que eso es lo que te refieres, ¿no? Entonces haces la valoración de, en el fondo, todos somos todo. Entonces, si somos todo, todos somos todo, todos somos algo de algún sitio, o sea, no hay esa separación que si no haces un análisis un poco más espiritual, no lo entiendes, ¿no? Claro, la valoración tiene que ser forzosamente espiritual o por lo menos psicológica a través de tu yo personal o de tu yo íntimo o de alguno de tus yos. Pero bueno, en tu caso dices que puede más ese trabajo interior y que además te mejora como persona. Pero tú que a través de tu trabajo en la enfermería y a través de tu proyecto de Rodaluna, ¿conoces de cerca el dolor? eh, Te pregunto, dejándonos aparte en nuestro mundo interior, ¿se ve mucho dolor en otros? Se ve mucho dolor en otros, se ve Ese mucho dolor dolor, en otros. y seguramente el físico, supongo que Y tú no es el manos de físico, tus primeros exacto, auxilios exacto. y lo arreglas rápido, pero el Sí, otro, los primeros sí, auxilios como a veces, como normalmente el camino lo hago con mi compañera que también es enfermera, a veces hemos tenido que auxiliar. Sí, hemos visto algunos casos y hemos tenido que auxiliar, pero ha sido un auxilio físico. Sí que Ujú. es verdad que como sabes, ¿no? Estoy en parapsicología y en crecimiento personal, también a veces acaban a tu lado caminando gente que necesita que tiene ese dolor y necesita. Y también haces como de terapeuta, ¿no? Haces tu oficio también como terapeuta y ayudas a esa persona o por lo menos acompañas a esa persona en ese momento. Yo soy especialista en acompañamiento al duelo y por supuesto esto de la vibración acabo hablando mucho de los duelos y de las pérdidas. Mucha gente han hecho promesas y han ido allí pues porque mi padre lo hacía cada año y ahora ha fallecido, o mi pareja tenía que haberlo hecho con esa persona, pero esa persona falleció y no puedo hacerlo, entonces lo hago yo. Y entonces sí que se trata mucho con las demás y es real que la gente tiene mucho dolor, todos tenemos mucho dolor de adentro. Pero como tenemos que estar siempre contentos y felices porque la vida es maravillosa, se supone, ¿no? Pues ese dolor se queda ahí. Y entonces en estos momentos en el que no te puedes aferrar al día a día, o sea, no estás trabajando, no estás con la familia, no tienes que hacer la comida, no tienes que tal, como mucho irte al supermercado a coger algo para sobrevivir. Sí, si encuentras uno por el camino o cualquier fonda o lo que sea que vas encontrando, pero no tienes las obligaciones que tienes aquí. Y entonces, ¿qué haces? Pues pensar, pensar, analizar y encontrarte a ti mismo, que para mí es eso, el camino de Santiago. Y supongo que para muchas personas también es un camino de esperanza, en el sentido de que de peticiones que haces, no sé si al apóstol o al universo o a quien sea. Hay una curiosidad, que normalmente todos los peregrinos, sean creyentes o no sean creyentes, la gran mayoría, la misa en la Catedral de Santiago se quedan. Ujú, Y no se quedan, están riéndose y hablando con los demás. Se quedan, están sentados en su soledad, aunque estén acompañados, ¿no? ujú, Y están introspeccionándose por dentro y haciendo sus peticiones, sus plegarias y sus gratitudes individualmente. Y eso ujú. lo ves allí mismo en la catedral. Gente que a lo mejor no ha ido nunca a una iglesia. O sea que Bueno, algo, pero algún clic
allí para que les dé para... Yo me quedo, porque tú puedes entrar a la catedral e irte, no tienes por qué quedarte a ninguna misa, Claro. no solo para ver, pero el quedarte, el sentarte igual que está sentada la persona que iba, ¿no? Los que son de allí a hacer esa misa, la gran mayoría de peregrinos en algún momento lo hacen. Bueno, es que yo creo que aunque uno no sea creyente, cuando uno entra a una iglesia o una catedral y hay una misa, pues lo lógico es, o lo obligado debe ser respetar la liturgia, ¿no? Aunque no participes de ella, pero porque yo, Bueno, no siempre pasa, ¿eh? Piensa mm, que allí en la catedral, como es muy turístico, ya, hay una anda zona gente en la que alrededor. van pasando los turistas y van saliendo, o sea, das la Ujú, vuelta y vas saliendo y claro. mientras tanto se puede hacer una misa. Y hay luego unos horarios en los que directamente cierran la catedral. O Ujú, sea, si no has entrado en este horario, ya no entres por el respeto a quien está ya, haciendo la misa, porque es real que hay muchísimo turismo ahora mm, mismo en Santiago, mucho, muchísimo. mucho. Sí, En sí. todas Y las la épocas y en verano catedral, más. sí, han llegado a poner, la última vez que he estado, hasta para guiar a la gente, ¿sabes? Como en los parques de atracciones, que me sorprendió, digo, madre mía, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Que tienes que hacer tu cola y todo. O sea, se está ahora mismo Santiago, no sé hasta dónde llegará, pero hay mucho turismo. Rosa, bueno, supongo que en cuanto a la espiritualidad, cada uno es uno Mm. consigo mismo, pero y que cada uno lo administra como puede o como sabe. Pero vamos a la parte turística. Como turista, Mm. aparte de las catas de vino, que sé que os Que gusta mucho, lo intentamos, un ¿eh? poquito, y de la gastronomía. Vamos al tema del arte. Mm. ¿Qué le recomendarías a los peregrinos, a los futuros peregrinos, a las personas que no han ido nunca a Galicia y que no han hecho nunca el Camino de Santiago? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué visitas les recomendarías tú? Uf, madre mía. Es que casi cada pueblo, es que hay poco que no recomendar, ¿no? Mira, yo te tenía aquí preparado, por ejemplo, la credencial del Ajá. último viaje, que es el que me recomiendas. Esta es la credencial que nosotros, yo siempre lo voy a recoger a Montserrat, la montaña que tengo cerca, Mm. aquí en Manresa. Y aquí te pone, ¿ves? Pone tu nombre y el día que saliste, en este caso, el Bueno, 27 de mayo. no se Y ve, luego, no se ve, súbelo un ay, poquito. perdona. Vale, ¿Ves? vale, vale, Y vale. vas abriéndolo y te van firmando en todos los sitios donde vas llegando Ajá. Ajá. hasta que llegas a Santiago y te hacen la firma con el día que llegaste. Entonces aquí, por ejemplo, te digo pueblos que hemos visitado, que verás tú lo que hay en cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, iniciamos en Ponferrada, estuvimos en las Médulas. Bueno, Las médulas hay que visitarlas, o sí, sea, sí, sí, sí o sí hay que que no están mismo visitar. en Ponferrada, que son las minas de Claro. oro, En las antiguas Arrúa, minas de oro romanas. en Arrúa hay unos pazos, hay que visitarlos. Es que claro, en Arrúa, Albaredo, Arrúa ya está en Valdeorras. ¿ves? Está Albaredos, está Quiroga, Monforte, ¿qué Claro. más? Eh, Montefurado. Hermida, Belesar, Chantada, Penasillas, Laxe, Rodeiro, Lalín. En Lalín nos encontramos un señor que mira qué bonito el sello que nos puso. Sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás. Oh, qué bueno. Sí. Pues sí. Mira qué sello más bonitos también con su cera, Pero ese sello, ¿quién lo pone? Personas que, digamos, están autorizados dentro del Sí, camino. hay unos puestos, claro, porque tú tienes que sellar la credencial, tienes Mm, que como que dar fe, o sea, alguien tiene que poner un sello de que has estado allí. Pues claro, tú ajá, puedes coger Ponferrada el coche, te vas a Santiago, claro, y la que acabo de hacer el camino, claro. porque luego te dan, te lo enseño también, tengo varias, a ver si encuentro. Oye, pues Ferrada el Castillo de los Templarios, ¿no? Que es una preciosidad. Te dan la La compostelana, Compostela, claro. ¿vale? Que te lo ponen a tu nombre, en tu nombre en latín. Al Luego final, cuando cuando... vas a Finisterre te dan la Finisterrada, que es Ajá, otro título. Sí, Claro que eso. la Compostela que antiguamente para la vuelta del camino pues te daba una serie de credenciales para que fueras atendido, para que Claro, atendieses tus si tú no estás necesidades. acreditado, no consigues la compostelana ni la finisterrada. O sea, tienes que tener un mínimo. Sé que son unos kilómetros, no sé. Ujú. Tienes que recorrer una serie de kilómetros si no, no te has ganado el derecho a... O sea, no has hecho el camino, ¿no? claro, Como... y demostrarlo con los sellos que te van poniendo. Claro, claro, tienes Claro, que ir buscando que normalmente los sitios donde ponen sellos están por el camino. O sea, no Claro. tienes que ir a un sitio para ir a que te pongan un No sello. tienes que desviarte, están No, no, allí no, están allí en el de paso. camino. Claro, te tienen que hacer comprobación de que estás allí haciendo el camino. Y luego está la concha, ¿no? La concha que te dan también. Sí, la concha está, ¿eh?
es esta, yo tengo varias, esta ya tiene la Cruz de Santiago, Sí, sí. en la que pongo la fecha del Muy bien. recuerdo, para saber, y esta es la que llevas colgada. Que esto es, bueno, nosotros porque no lo usamos, pero lo que yo tengo entendido, vosotros lo sabéis mejor, que esto lo usaban antiguos peregrinos, pero claro, no eran tan como nosotros que llevamos todo lo que necesitamos en nuestra Sí, mochila. Y ellos sí. iban al río y con la concha es con lo que También ellos bebían. bebían, sí, 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 Hay, sí. hay otra teoría sobre esto de las conchas, de por qué se utilizan, no sé si la A ver, conoces, Antonio. A ver, Hay una teoría, y es que cuando el apóstol Santiago llevan en barco el cadáver, lo llevan a enterrar, bueno, vamos, en el trayecto del barco, cuando ya están llegando cerca de Galicia, hay un señor, un submarinero, que se cae al mar y piensan, ya se ha muerto, o sea, lo vamos a sacar muerto. Y entonces se encomiendan al santo a que lo encuentren y lo encuentren bien. Y en ese momento la persona sale del agua, lo recogen y estaba lleno de conchas adheridas a su cuerpo. Y de ahí viene, pues todo peregrino tendrá que llevar una concha. Eso fue de la leyenda. otra de las teorías o leyendas. No, pues mira, esa no. No la conozco. Esa no lo sabía. concretamente no. Esa no la sabía. Lo que sí puedo decir, volviendo al tema de Lavacolla, que el topónimo, bueno, en Lavacolla está el aeropuerto de Santiago, pues el topónimo parece que alude precisamente a la cola, a las partes pudendas, que era donde se tenían que lavar para lo que decía antes, entregarse a la buena vida, digamos, A la otra vida. a la La vida vida terrenal. muy, A la a la terrenal. vida muy, muy, muy terrenal. O sea que el topónimo aludiría Vale, a ese acto de lavarse. vale. Bien. Eh, Bueno, por de allí están que estén todas las fuentes, ¿no? Tengo entendido que en todas las iglesias y tal, y monasterios, siempre hay la fuente, le decimos que es el agua Claro, bendita, pero la claro, idea es que te limpies antes de entrar. claro, 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 bueno, claro. que con ese agua bendita que también en cierta forma es un ritual, Mm. también que no solo la Iglesia Católica, el cristianismo lo utiliza, sino también otras muchas cosas. Has hablado de las fuentes, los ríos del camino son especiales. Espectaculares. Hay alguna fuente, digo fuente, no río, fuente especial hecha por templarios cerca de alguna ermita que son especiales. Hay. Cuando tú vas caminando, que te duele todo el cuerpo ya, tienes ganas de sacarte la bota, porque claro, tienes que ir con bota porque te encuentras caminos realmente de montaña. Y de repente ves un riachuelo. ¿Sabes? Empiezas a escuchar el glu glu del agua por ahí. Ahí sí que te desvías, porque digo, yo voy a buscar el río, porque tenemos que... Te descalzas y caminas un poquito por el río. Yo no sé si es agua santa o no, no lo sé, pero realmente luego eres capaz de volverte a poner el zapato. Que muchas veces cuando llegas al sitio que llegues, al albergue o lo que sea, si te dicen de volverte a poner el zapato después de quitártelo en ese momento, no eres capaz hasta el día siguiente, porque claro, tienes los pies hinchados, doloridos. Pero cuando te metes en cualquier riachuelo, río que vas encontrando por el camino, eso es mano de santo. Yo recuerdo esa experiencia, pero en otro lado, en Aranjuez, un verano, con un calor terrible. Después de andar por los jardines de Aranjuez, no sé cuánto, a mitad de la tarde, que no sé cómo se nos ocurrió a las 5 de la tarde, con un calor insoportable, ver uno de los, un riachuelo que iba por allí, Bueno, de los propios jardines, y me quité los zapatos sin poder porque los tenía hinchados, los metí directamente y luego no me los podía poner o no quería. No sé si ya era psicológico, no sé, algo parecido. O sea, que supongo que por ahí bueno, debe de andar, pero ahí, bueno, yo en fin, si hago, yo soy capaz de bañarme en un río. O sea, Sí, el, sí, pero, yo también, cuando si lo el- necesitas. Pero sí, la verdad que esos ríos, bueno, es que todo, es que Galicia es hermosa, Galicia, o sea, todo, es todo. hermosa per se. Sí, 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 el bosque, por los sitios que vas caminando, los pueblos que de repente salen de la nada, y dices, ¿qué hace aquí un pueblecito? O sea, claro, ¿quién va a llegar aquí? Porque a ti te cuesta llegar, o sea, ¿cómo están viviendo? Aparte, normalmente es gente mayor, ¿y cómo pueden Claro, seguir viviendo aquí esta gente? O sea, están aislados totalmente. Que me consta que luego en invierno si nieva se aíslan realmente, pero es que sí, son sitios bueno, no sé, a veces ves sitios que son como mágicos, que dices, esto es de cuento. O sea, sí, por esos sí, colores, ese verde, esa casita ahí
esto, aquí tiene que vivir alguien especial, ¿no? Echando humo, ¿no? Por la chimenea. Sí, 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 sí. Y supongo que habréis visto también algunos pueblos abandonados, ¿no? O muchos. Muy pocos, ¿eh? Es lo Por la sorprendente, zona que piensas que están abandonados y siempre hay alguien. ve alguien, ¿no? Sí, siempre hay alguien. Normalmente es gente mayor, eso sí que es verdad. Que Ujú, supongo que es como lo que pasa en la ciudad también, ¿no? Que hay pueblos o calles que se van envejeciendo ujú. y en esos pueblos, claro, no heredan los hijos, que seguramente esas personas están cuidadas por sus hijos o por sus parientes, o si no, allí, yo No sé, sobreviviría, sobrevivir. ¿no? Sí. Claro, porque Los antiguamente gallegos, se tenían animales, ¿ya? Pero ahora no se ven esos animales. Sí que se ve, por ejemplo, su campo, su huertico, pero no se ven más alimento. los gallegos y las gallegas somos muy duros. Tenemos mucha Sí, capacidad de supervivencia y las sí, mujeres sí. más acostumbradas a, Sí, normalmente se a ven trabajar en mujeres, la sí. tierra, mientras Sí, los maridos emigraban, ¿no? A Cuba sí, y sí, a sí, otros sí, sitios. sí, sí. O sea, Rosa, aparte es eso, o sea, y no es tan mal, ¿eh? Porque la apariencia no es mala, ¿eh? No le eh, están pasando mal allí. Rosa, y entre el día y la noche ya nos has explicado que el camino lo hacías de día y que procurabas Sí, llegar a una... y hay gente que también viaja de noche. Pero sí. hablando de la noche, no te iba a decir la diferencia, puesto que dormías por la noche, ¿no? El cielo de Galicia, el cielo estrellado, esa vía láctea que da nombre al camino, ¿eh? Precisamente, aquí es Sí, distinto. pero aunque no la camines de noche, la noche a veces te encuentra por la mañana, porque madrugas mucho y sales de noche. Pero Claro. aunque tú no lo hagas de noche o no madrugues para ver la noche, tú si estás en un alberguito o muchas veces estás en una casa que está ahí en medio del bosque, sales a dar el paseo. O sea, tú llegas, descansas un poco, te pones tus chanclas o zapatillas más cómodas, te has dado la ducha, ya, es como que puedes volver a, a dar y entonces das paseo por ahí por el bosque. Te llegas a tumbar allí en una pradera, ya sabiendo que has llegado y no tienes prisa para seguir andando. Y ves ese cielo. La verdad que sí, es impresionante. Oye, ya que habéis, No es negro, ni siquiera es blanco de tanta estrella de tanto que hay. Mm, ya que habéis nombrado la Vía Láctea, hay que decir que mm. se llama también Camino de Santiago porque desde cualquier punto que se mire, esta constelación siempre apunta en dirección a Santiago. Entonces yo digo que esté enterrado o no allí el apóstol, porque esto Ya. hay que cogerlo un poquito con pinzas, Mm. pues algo habrá en el universo, ¿no? Porque apunta a Santiago. Algo tendrá, Es algo que tendrá, algo algo tiene tienen. que apunta hacia Esas allí. calles empedradas, esos edificios, es como caminar por Santiago de noche. Es Algo muy tiene, bonito también. Bueno, algo pues, tiene. señoras, vamos a dejarlo aquí, si os parece, porque en Podríamos principio seguir hablando, claro, y en de principio iba a gastronomía. ser iba a ser más corto, pero luego lo terminaremos de editar y añadir nosotros alguna cosita más. Te agradecemos, Rosa Pérez, una vez más que hayas estado con nosotros Un aquí placer el mío. hablando de tu experiencia mística, no mística, del Camino de Santiago, individual, colectiva, con amigos, sin amigos, enfrentándote a tus propios miedos y a los miedos de los demás, que también eso puede traer cola y que al parecer te ha enriquecido y te enriquece Y me mucho enriquece, más. sí. Y la Sí, prueba sí, está sí. que quieres repetir, repetir, repetir. Sí, 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 sí. Eso es, tal vez sea lo más bonito, algo Mm. que te atrae. Bueno, le Eh, pasa un poco como al escritor Juan Álvarez, al que hemos entrevistado aquí, ¿no? que este hombre vive en La Mancha, ¿eh? Ujú. Pero siempre acaba en Galicia y los personajes de sus novelas siempre acaban en Galicia. ¿Qué A mí tendrá, me verdad? pasa igual, sí, sí. Aunque no hagas el camino, organizas las vacaciones con tus hijos y pasas por otro sitio y acabas en Galicia. Y dices, otra vez estoy aquí. O sea, es algo Algo tiene. hay. Vete tú a Aparte, saber. acabas teniendo amistades y vas a ver a esas amistades que son de Galicia. Y vas a ver a no sé quién a la tienda que tienes que ir porque tienes que recoger no sé qué y está en Galicia. O sea, sí, son casualidades o no. O causalidades. Rosa, vete tú a saber si no eres la reencarnación de un personaje famoso del Camino de Santiago que fue Gilberta Flandrense,
que fue la primera mujer que hizo el Camino de Santiago. Las mujeres no podían ir solas y acompañaba a Aymerich, que era canciller del Papa Inocencio II, y lo acompañó en su viaje a Compostela. Pues esta fue la primera mujer que Que hizo viajó el camino. a Compostela. Pues a ver si era ¿Qué la saben? representación. Como dice mi amiga, ¿qué sabe nadie? En cualquier caso, sí es la primera mujer que en el viajero cuántico ha venido a hablar del Camino de Santiago. Ya ha venido en otras ocasiones y espero que sigas queriendo venir a contar otras experiencias. Tenemos ese proyecto de septiembre que tenemos que comentarlo también, Sí, muy que será muy interesante. bonito. Ya se ha avanzado que en ti eres polifacética igual que yo, que nos gusta pues la ciencia, la divulgación científica, el esoterismo, la Sí, parapsicología, el crecimiento personal sobre todo. sobre todo. Y de todo esto, pues seguramente que habrá motivos para seguir hablando contigo. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Vosotros, muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Adiós. La Orden de Cluny, organizadora y potenciadora del Camino de Santiago, construyó a lo largo de la ruta jacobea iglesias y monasterios de incomparable belleza, naciendo con ello el románico, cuyos sólidos sillares hacen que conservemos muchos de estos monumentos, auténticos libros de piedra, dibujando así una de las rutas artísticas más bellas del mundo. También es importante la arquitectura civil, que alcanza su máxima expresión en hospitales, albergues, hospederías, torres, castillos y fortalezas que ofrecían reposo y protección a los peregrinos. No podemos olvidarnos de los puentes que les permitían salvar los ríos, uno de los principales obstáculos con los que los peregrinos tropezaban. Tampoco de las villas francas, ciudades de nueva planta, llamadas así porque fueron levantadas por gentes procedentes de Europa, que desempeñaban sus oficios artesanales, haciendo resurgir el comercio. Algunas de esas villas francas son auténticos museos en sí mismos. Cruces y cruceiros, humiliatorios o milladoiros, símbolos religiosos y símbolos mágicos salpican este camino de las estrellas. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.